Pues bueno, les decía, domingo 21 de junio del 2026, y pues el Señor nos ha permitido llegar hasta el día de hoy. Estamos aquí en México al menos, celebrando el Día del Padre, y gracias al Señor por lo que nos permite como papás hacer, tener ese ejemplo maravilloso de nuestro Padre Celestial. Y bueno, quiero recordarte como cada semana la visión y el tema de este año. Si lo tienes presente, repítelo conmigo. Año de 10, totalidad. Año de 10, totalidad. Y Efesios 3:19 recordamos que dice que y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y hemos estado insistiendo, ese conocer es ser preparados, y ser llenos, ser equipados. Y eso es lo que recibimos de parte de Dios, y es lo que vamos a buscar durante este año, estar recordando e insistiendo. Este mes empezamos con una serie que se llama Simiente. Es la combinación de la palabra cimiento con C y simiente con S. El cimiento es el liderazgo y la simiente el discipulado. Hablando de los líderes y los líderes enseñando, mostrando. El pasaje que estamos usando en este mes es Efesios 2:20, que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y espero que a través de estos mensajes de cada domingo tú estés recibiendo esa dirección, ese entendimiento de lo que es poder caminar en ese cimiento. Cuando vemos un edificio imponente, así grande, ya terminado, pues lo podemos admirar, ¿no? Decimos, wow, está precioso, está maravilloso, qué impresionante, ¿no? Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que le daba servicios a una televisora importante aquí en México, que posee al menos uno de los estadios más importantes de México, que lo conocemos como el Estadio Azteca, ¿no? Ahorita con el Mundial le pusieron Estadio Ciudad de México, pero pues para todos en nuestro corazón aquí adentro seguirá siendo el Estadio Azteca, ¿no? Tuve la oportunidad de estar ahí trabajando, y la primera vez que fui, recordé cuando yo era niño, tuve la oportunidad con un hermano ir a ver un partido de México contra Alemania, creo que fue, ahí en el Estadio Azteca. Y de niño, pues, hay muchas cosas como que las tengo así como borrosas, pero me acuerdo haber estado ahí en el estadio, haber visto, pues, hasta donde se podía el partido. Después, unos años después, con otro hermano, estuve trabajando, dando clases de fútbol, soccer, porque puedo decirles que es de mis deportes favoritos, y pues sabía jugarlo. Entonces tuve la oportunidad de estar dando clases en una escuela de verano, y el último día que estuvimos de estas clases fuimos al Estadio Azteca, y fue la primera vez que yo entré. Pero cuando estuve trabajando ahí, pues conocí partes que no conoces cuando no vas de visita, ¿no? Y me impresionaba, me impactaba todo lo que tiene, todo lo que hay, conocer varios
como dicen por ahí, recovijos, ¿no? Y ver pues todo lo que era esto. Y al final, pues lo que vemos es esta parte externa. Pero lo que realmente sostiene todo eso está oculto. No lo vemos, como lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Está bajo tierra, en esos cimientos. En la vida espiritual sucede exactamente lo mismo, ¿no? La edificación no es una estética externa, es una construcción interna y además profunda que requiere un cimiento correcto. Antes de que Jesús llegue a nuestras vidas, puedo decir que todos somos como ese Simón, hijo de Jonás. Personas comunes, gente que se esfuerza cada día, que lucha para salir adelante. Hashtag, todos somos Simón. Quiero que te imagines conmigo a este Simón. Él viene regresando de trabajar toda la noche, con frío, cansado y sobre todo con las manos vacías. Pero resulta que después de todo ese esfuerzo no había pescado nada. Imagínatelo ahí en su barca limpiando sus redes y con la frustración de haber estado toda la noche y no haber logrado nada. Pero además lidiando con una frustración de todos los días, de un fracaso que venía de su propio esfuerzo. No sé cuántos de ustedes se han podido sentir así. Salir, trabajar, esforzarte, recibir tal vez un pago, pero como decimos, el dinero se va como agua. O así como llega, más lo pasamos de un lado para otro. Y no vemos un fruto real de todo el esfuerzo de cada día. Y pues esto nos lleva a estar viviendo tal vez en esa frustración. Ahora, en Lucas 5 vemos cómo llega un hombre ahí donde está Simón limpiando sus redes. Se sube a su barca y le pide que se aleje de la orilla un poco, pues este hombre está enseñando, está hablando con una pequeña multitud. Y mientras Simón está ahí limpiando, y seguramente ha alcanzado a escuchar lo que este hombre estaba predicando y estaba hablando. Después de un rato, se voltea a este hombre y le dice a Simón: ve hacia mar adentro. Algo que para un pescador experto podría parecer una demanda absurda.
pues ya había estado toda la noche, ¿no? Porque no solamente les dijo, ve hacia mar adentro, sino le dijo, y echen sus redes. Yo me imagino que Pedro ha de haber pensado en sus adentros. Este hombre, este maestro, pues sabe de lo que estaba hablando. Puedo decir que tenía coherencia lo que estaba diciendo. Pero de pesca, yo creo que no sabe nada. Pues la pesca se hace en la noche, no a mediodía. Así es que puedo decirte que esta demanda o esto que este hombre le hizo a Simón, pues era algo que desafiaba a la lógica. Pero bueno, Simón decide hacer lo que le dicen, más allá de su experiencia. Y le dice a este hombre, mas en tu palabra echaré la red. El resultado de esto fue un milagro tan abrumador que las redes se rompían. Al ver esto, sucede algo en Simón. Se confronta con su propia realidad, su bajeza, lo que lo lleva a caer de rodillas delante de este hombre, diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así ante la santidad de Dios? ¿Sí? ¿No? Este hombre es Jesús. Y él le da una identidad y un propósito a Simón, diciéndole, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pero sabes, esto, aunque parece algo maravilloso, precioso, algo que podríamos decir, qué espectacular escena, vivencia. Para Pedro dejarlo todo, o para Simón dejarlo todo, implicaba un costo real. ¿Sabes por qué? Simón tenía esposa, una suegra, una familia que tenía que mantener. Él estaba trabajando no por gusto, no por un hobby, no porque no tenía otra cosa que hacer. Él estaba trabajando porque tenía una familia que mantener. Y seguir a Jesús parecía una locura. Pero no solo una locura general, sino una locura financiera. Porque si trabajando estaba con dificultad para mantener a su familia, ahora dejar de trabajar para seguir a Jesús era pensar de dónde voy a tener para sustentar a mi familia. Sin embargo, así como él pudo ver el milagro que llenó esa barca, estoy seguro que el sustento en su casa jamás faltó. Y quiero dejarte esta frase hasta en este punto. El Dios que edifica el llamado sostiene la casa. El Dios que edifica el llamado sostiene la casa. Y esto te lo digo porque muchas veces nos detenemos ante ese llamado de Dios porque pensamos cómo vamos a resolver
todo lo demás. Pero si Dios ha edificado ese llamado, Él sostiene la casa. Amén. Ahora, quiero hablarte de 4 etapas de la edificación. La primera etapa de la que quiero hablarte es de lo que sería de lo común a la responsabilidad. Y esto lo voy a hacer usando precisamente la vida de Pedro o la vida de Simón. Él era un hombre impulsivo, apasionado. Lo vemos en diferentes ocasiones, siempre queriendo contestar, siempre decir, esa sí me la sé, ¿no? Eso yo sí puedo, y yo voy y yo hago, ¿no? Él quería estar ahí participando, estar al frente, y ante la pregunta crucial en un punto donde Jesús les dice a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, con esa forma que tenía, sale corriendo a decir y a contestar esa respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo interesante es que Jesús no se voltea y le aplaude a Pedro y le dice, muy bien Pedro, qué bueno que tú sabes las respuestas, qué bueno que has prestado atención a todas las cosas. No, Él le dice, esto que tú acabas de contestar no viene de tus capacidades, no viene de tu intelecto, no viene de lo que tú puedes. Esto te ha sido revelado por mi Padre. Y aquí yo quiero llamar tu atención hacia Mateo 16, 18. Donde Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿no? Es Simón, y le dice, tú eres Pedro. Simón, si nosotros vemos el contexto del momento cultural, lo que sucedía en el tiempo que estaba Jesús con Simón, ese nombre era un nombre común, muchos se llamaban así. Pero Petros, es una piedra que está desprendida de la roca. Cuando le dice tú eres Pedro, ya no seguirás siendo ese hombre común, sino ahora empieza este proceso, este camino hacia el propósito que que tengo para ti. Esto implicaba una responsabilidad, un peso de responsabilidad sobre Pedro. Jesús le está diciendo, ya no eres alguien común, tu diseño ahora tiene un propósito en mi edificación. La segunda etapa de esto podemos llamarle el proceso del cimiento. Para que un edificio se mantenga en pie, hay algo que necesita estar ahí presente. Podemos decir, traemos estas piedras, las colocamos, pero si están sueltas, con cualquier cosa se van a caer. No pueden estar sueltas ni flotando ahí en el camino. Tienen que ser unidas por un fundamento. Mira, en 1 Pedro 2, 4, 5, vemos que Pedro escribe algo años más tarde, ya con una madurez, ya con un crecimiento, ya con un entendimiento. Y dice él, acercándonos a él, piedra viva, ustedes también como piedras vivas
sean edificados como casa espiritual. Aquí yo quiero conectar esto con Efesios 2:20, que dice el cimiento, habla del cimiento de nuestra vida. Ahí en esto que escribe el apóstol Pablo, él está hablando de este cimiento y está hablando de Jesús, donde vemos que Él es esa piedra del ángulo. Ahora, con esto quiero decirte que este cimiento en nuestras vidas no es el legalismo o la religión, sino ese fundamento apostólico del que hemos estado hablando este mes. Si intentamos construir nuestra vida o nuestras familias fuera de este orden, entonces nos vamos a encontrar en lo que dice Salmo 127:1, que en vano trabajan los que edifican. Si Dios no está edificando, en vano estamos nosotros trabajando. Y toda esa edificación, pues no va a ser algo duradero, pues no está alineada, no está posicionada sobre esa piedra del ángulo. ¿Sí? ¿Sí me está siguiendo hasta aquí o yo me estoy echando aquí? La tercera etapa, en esto que estoy buscando llevarte a considerar, es el material de construcción. En 1 Corintios 3:10 al 13, vemos que dice, pero cada quien mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, también habla de madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo va a declarar, lo va a mostrar, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la que sea, el fuego la probará. Entonces, con esto yo te quiero decir que somos llamados a tener muy en cuenta que podemos edificar y sobreedificar, y te lo voy a decir así, como bien nos parezca. Podemos nosotros decidir y meditar o pensar, decir, bueno, yo lo voy a hacer de esta forma, a mí se me hace más fácil, yo soy así, yo soy de esta manera y así lo vamos a realizar, así lo vamos a trabajar. Pero nuestras decisiones, quiero decirte también, traen consecuencias. Y esas consecuencias no son solo inmediatas, sino también eternas. Al intentar realizar una edificación en nuestro propio parecer, generalmente nos va a llevar a que cometamos un error que le podría yo decir garrafal. Y no solamente un error, sino un horror. Y muchas veces ese error es modificar el fundamento. Y seguimos hablando de Jesucristo, sí. Seguimos tomando en cuenta lo que dice la Biblia, sí. Pero mucho lo ajustamos a nuestro parecer, a nuestros gustos, a nuestro entendimiento. Y lo que pasa es que cuando nosotros movemos o cambiamos el fundamento para acomodarlo a nuestros planes, nos lleva a desviarnos, a alejarnos de lo que es el propósito de Dios. Y probablemente logremos cosas, pero no hay la bendición ni el respaldo
porque el fundamento no es Jesús. Y esto es vital entenderlo, porque el único fundamento que va a permanecer inamovible es Jesucristo. Cualquier enfoque, cualquier motivación o cualquier propósito ajeno a quien es Él, como la madera, heno, hojarasca que menciona el apóstol, al final no va a prevalecer ante el mover purificador del Espíritu Santo. Podemos hacer la obra más bonita, la construcción y edificación más sorprendente y maravillosa que podemos decir. Mira qué bonito quedó con la madera, qué bonito quedó con el heno, qué bonitos detalles de hojarasca. Pero cuando viene la prueba, todo eso se destruye, se acaba, deja de existir, se quema. Por eso no se trata de hacer las cosas como nosotros pensamos, como nosotros consideramos, como creemos que tendría que ser. Necesitamos tener presente a Jesucristo. Él es esa base. Y esto es lo que necesitamos tener bien claro. ¿Sí? Ahora, el cuarto o la cuarta etapa la que quiero hablarte es precisamente quebrantamiento y la prueba de fuego. Y lo primero que voy a decirte aquí es que Dios no usa materiales que según el mundo se podrían considerar como perfectos. Primera de Corintios 1, 27 al 28, vamos a ver que dice que de lo vil, de lo desechado, de lo menospreciado por el mundo, es lo que Dios usa. Y Él lo usa para mostrar su gloria. Él lo usa para que podamos ver que es Él el que está haciendo la edificación, no nosotros. Y aquí te quiero poner un paréntesis, porque meditaba y consideraba el hecho de que en general hoy en la iglesia, cuando llega un predicador, cuando llega alguien que va a enseñar, que va a compartir, lo primero que hacen en los lugares es presentarte un currículum gigantesco de todas las cosas que esta persona ha hecho, de lo que ha logrado, de lo que ha alcanzado, de todos los méritos y todas las cosas que tiene en su haber. Y todo para que uno diga, wow, sí, pues sí, hay que escucharlo, ¿no? Pero Dios nos dice que Él a los que usa es a eso vil, a eso menospreciado, a eso desechado. Porque el que necesita ser glorificado y exaltado es Dios, no la persona. Y quiero decirte que al meditar en la historia de Simón Pedro, exactamente fue lo que yo podía ver y quiero que tú veas conmigo. Pedro es llamado, Jesús le dice, ahora yo te voy a hacer pescador de hombres. Él es uno de esos 12 discípulos que es escogido, porque había una cantidad importante de personas siguiendo a Jesús, y Él escoge a esos 12, dentro de los cuales está Simón Pedro. Y Él es de esos que vive la experiencia de ir y predicar, ir y compartir, ir y enseñar, cuando Jesús los manda de 2 en 2. Pedro vive la experiencia
de aún echar fuera demonios, sanar enfermos. Y todo esto, yo meditaba cómo pues pude llevar a Pedro a decir, no, pues yo ya soy de los acá poderosos, de los que pueden, y regresar, porque dice que regresan y están ahí compartiendo unos con otros lo que vivieron, las experiencias. No, pues yo, fíjate que estuve contra 12, o yo, no, a mí me tocaron 20 demonios y pum, fuera y abuquen y no sé qué tanto, y todos se fueron. No, pues mira, yo cuando predicaba se caían y no sé qué tanto, ¿no? Y Pedro estuvo ahí. ¿Y qué pasaba? Que había momentos en que Jesús volteaba y le decía, Pedro, acompáñame. ¿A quién le llamó? ¿Ya vieron? Llega ese otro momento que ya leíamos, tú eres Pedro y sobre esta piedra yo edificaré mi... A ver si se va encuadrando, ¿no? Porque yo soy el Peter, ¿no? Y así van y van y van. Y en esa impulsividad que tenía Pedro, él podía sentir y hasta podría declarar que su edificación interna estaba ya bien perfecta, bien estructurada. Y esto te lo digo porque llega un momento en que Jesús les está diciendo lo que va a suceder, cómo él va a ser apresado, cómo él va a ser llevado y va a ser golpeado, vituperado, va a vivir una situación muy tremenda. Y Jesús les dice, y todos me van a dejar. Pero Pedro se sentía tan firme, tan bien estructurado, como tal vez muchos de nosotros nos llegamos a sentir, que voltea y le dice a Jesús, aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Y no solamente eso, Jesús, Maestro, dispuesto estoy a ir contigo. Y no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Muchas veces podríamos sentirnos así como Pedro. Ya no estamos a un nivel que nos codeamos con Dios. Y no importa lo que venga, nosotros estamos dispuestos hasta a morir, ¿no? Creemos que nuestra edificación está perfecta. Sin embargo, cuando llega el momento de ser probados por el fuego de la situación, del momento, esa estructura que está basada no en el mover del Espíritu Santo, sino de tu esfuerzo, de lo que tú has logrado, se derrumba por completo. ¿Qué pasó con Pedro? Ante el cuestionamiento de ser discípulo de Jesús, lo primero que él hace es decir, no sé ni, lo conozco porque sí he escuchado, pero no así como discípulo, no. 3 veces él niega el ser seguidor, discípulo de Jesús. Y hasta busca demostrar que no tiene nada que ver con él. Yo quiero decirte que Dios tuvo, si lo puedo decir así, ¿no? Dios tuvo que permitir esta demolición de su orgullo, de su estructura,
para limpiar ese terreno de todo material que era perecedero. Él se tuvo que enfrentar a qué o de qué estaba hecho su edificación. Ese Pedro que estuvo ahí, ese Pedro que Jesús le dijo, tú eres Pedro, ese Pedro que iba con Jesús y estaba en el monte, ese Pedro que vio cómo estuvo Moisés ahí en esa transfiguración de Jesús, ese Pedro tuvo que ser probado de que estaba hecho su edificación. Al igual que en la barca, yo quiero decirte que es importante que dejemos de operar bajo nuestra lógica humana y que volteemos al Maestro y le digamos, en tu nombre lo haré. La obediencia, perdón, la edificación comienza con la obediencia. Y la obediencia no es solo hacer lo que te dicen. Es dejar a un lado lo que tú quieres hacer para hacer conforme a la instrucción. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de la palabra de Dios. Y con esto te estoy diciendo, no es que te pongas a leer toda la Biblia. Con esto te estoy diciendo que escuches lo que Dios tiene que decirte. Que atiendas a lo que Dios te está hablando. La edificación comienza con la obediencia. Si estamos siendo confrontados o quebrantados en nuestra fuerza humana, no es el fin. No es que ya ahí se acabaron las cosas, y ahora qué voy a hacer, ya no puedo, ya está complicado el poder seguir avanzando, así como Pedro estaba ahí, Simón Pedro estaba ahí, en la frustración de ¿y ahora qué voy a hacer? No pude pescar nada, ¿qué voy a llevar a casa? ¿Cómo voy a pagar las deudas? Ya no puedo. Eso no es el fin. Entiende que Dios está limpiando el terreno de la hojarasca para poner un cimiento inamovible. Esto que hemos estado insistiendo del cimiento de Efesios 2:20. Puedes estar ahí después de decir yo sí voy, yo lo logro, yo no te preocupes, yo veo cómo. Y ante la prueba, ver que no tienes la capacidad. Pedro lloró amargamente, lloró desconsoladamente después de ver que no había podido. Yo en la semana hablaba un poco acerca de esto y le decía a los hermanos. Y Pedro no tuvo la oportunidad de ir y decirle a Jesús, perdóname, te fallé. Porque lo siguiente que él pudo ver de Jesús fue que lo estaban crucificando y que estaba muriendo. Y no tuvo la oportunidad. Y parece que ahí era el fin. Pero lo que Dios estaba haciendo era limpiando el terreno de la hojarasca para poner un cimiento inamovible. Y eso es lo que Dios busca hacer contigo. ¿Sí? ¿Lo crees? Ahora, quiero decirte que es importante que no busquemos construir bajo nuestro propio parecer,
o a nuestra conveniencia, porque somos muy dados a eso, a buscar cómo acomodar, cómo ajustar las cosas como nos conviene, como nos puede ser más fácil, más sencillo a nosotros. Dejemos de hacer esto así y asegurémonos de edificar sobre esa piedra del ángulo que es Cristo, con materiales que son eternos, como el oro, la plata, las piedras preciosas, que pueden soportar cualquier prueba. ¿Saben qué pasa con estos elementos cuando son pasados por el fuego? No se destruyen, se limpian, se purifican, se mantienen. Lo único que pasa es que se eliminan los componentes que no son parte y entonces se convierten en materiales puros. Y con esto te quiero decir que la prueba no deja de existir. No es que porque tú ya construyes con oro, plata, piedras preciosas, todo va a salir bien, no va a pasar nada. Al contrario, van a seguir habiendo pruebas, van a seguir habiendo cosas que vas a ir atravesando en tu vida. Pero al tú construir con estos materiales en Cristo Jesús, estos momentos sirven para purificación, para crecimiento, para afirmación, para prevalecer y permanecer. Por eso es importante cuidar la calidad de lo que construimos. Dejar de vivir como un Simón, como esas personas comunes que solo viven el día a día a ver cómo sorteamos las cosas. Dejar de vivir como ese Simón que solo está frustrado porque pues no salieron los planes como se esperaban. Dejar de vivir como ese Simón que está contando los pesitos para tratar de sobrevivir el día. Y comenzar a caminar como Pedros, como esas piedras vivas, esas piedras que están aferradas, que están incrustadas en la roca que es Cristo Jesús, responsables, activos dentro de lo que es la labor, el trabajo en la iglesia, el llamado que tenemos de parte de Dios. Las cosas vienen a ser diferentes, porque así como Pedro pudo ver un sustento, pudo ver ese milagro que llenó esa barca que se estaba inundando y tuvieron que llamarla a otros porque era demasiado, y pudo ver cómo su casa estuvo sustentada siempre, porque no encontramos ningún pasaje donde diga que Pedro se tuvo que ir corriendo porque su esposa fue ahí a reclamarle de que no tenía nada. No, no, al contrario. Sabemos que Pedro va y estaba al pendiente de su casa, al grado que hay un día que Jesús hasta sana a su suegra, ¿no? Entonces, quiero llamarte a que podamos asumir esa identidad y esa responsabilidad que tenemos al ser edificados sobre esa piedra angular. En este mes donde hemos estado hablando del cimiento, o esta simiente, como les digo, este juego de palabras, hoy Dios nos recuerda que fuimos escogidos para una labor eterna. Hay un fundamento sólido con el cual hemos sido enseñados a través de la palabra
que Dios nos muestra, donde Él nos deja claro que no está buscando gente experta, gente que tiene todos los conocimientos, que tiene todas las capacidades. Lo que Dios está buscando son corazones dispuestos, corazones enseñables. ¿Sí? ¿Me puedes decir amén a eso? Porque nosotros podemos llegar sintiéndonos que ya, esto ya lo sé, a mí no necesito que me digan, esto ya me lo sé. Dios está buscando corazones enseñables, corazones dispuestos a escuchar lo que Él quiere con cada uno. Cuando viene este trabajo de Dios en nuestra vida, podemos encontrar en Juan 21 algo maravilloso y precioso. Pedro había recorrido durante varios años con Jesús. Después de todo ese tiempo, falla, se equivoca, peca. No tiene la oportunidad de pedirle perdón al maestro, de haberle fallado. Él escucha que resucita y va al sepulcro, pero no lo encuentra. Unos días después Jesús se aparece, pero Pedro no tiene la oportunidad de decirle nada, de hablarle nada. De acuerdo a las experiencias, a las vivencias que uno puede tener, y yo te puedo decir en relación a lo que Dios me ha permitido, lo que yo he vivido, hay esos momentos donde quisieras decirle, pero no sabes cómo decirle. No sabes cómo pedirle perdón, no sabes cómo va a reaccionar. O si te va a decir, te lo dije. No sabes cómo vas a vivir ese momento. Pero en Juan 21 vemos a Jesús acercándose a Pedro y preguntándole, Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro es, Señor, tú sabes que te quiero. Y he dicho que la respuesta de Pedro no era porque no amara a Jesús, sino porque él no se sentía digno de decirle te amo. No puedo decirte que te amo porque te fallé, porque me equivoqué, pero te quiero. Quiero estar cerca de ti. No me siento con que todo eso que en su momento te dije, aléjate de mí porque soy pecador. A esto me refería. Me refería a esto, a que yo fallo, a que yo me equivoco, a que me diste la oportunidad, pero volví a fallar. En ese, tú sabes que te quiero, estaba todo esto que te acabo de decir. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Le volvió a decir, ¿me amas? Y otra vez Pedro le volvió a decir, te quiero. Quisiera hacer más, pero no puedo. No tengo más. Estoy aquí luchando, estoy aquí sufriendo, atribulado. ¿De cómo puedo darte la cara? Y una tercera vez le vuelvo a preguntar. Y Pedro termina desplomándose, porque le dice, Señor,
tú lo sabes todo. Tú sabes que no te puedo decir que te amo porque no tengo esa capacidad, porque no me siento digno de hacerlo. ¿Y sabes qué es lo interesante en cada una de estas tres ocasiones? Es que cuando viene la restauración de Jesús, Él te recuerda a lo que te ha llamado. Él te recuerda que tú no tienes la capacidad. Él te recuerda que si algo eres, si algo puedes, es porque Él te lo ha dado. No es porque te lo ganaste. No es porque te lo reveló sangre y carne, sino porque te lo reveló el Padre. ¿Sí me sigues hasta aquí? Y entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Yo he platicado que en su momento cuando yo me enfrenté a una situación donde me alejé de Dios, donde lo negué con mis acciones, con mis hechos, yo decía, ya aquí se acabó. Yo fui, me metí a una congregación grande, a esconderme entre la multitud, decir, pues aquí terminaré mi vida. Pero vino Jesús a decirme, ¿me amas? Y yo me encontraba en esa posición, en ese lugar de Pedro. Yo no soy digno, Señor. Yo no merezco el poder decirte que te amo. Y Dios yo lo he dicho así, ¿no? Cogió y me levantó y me dio 2 cachetadones y me dijo, deja de estarte haciendo el mártir. Si algo eres, si algo puedes, es por la obra que yo he hecho y estoy haciendo en ti. Yo te estoy restaurando. Te estoy regresando al lugar y a la posición a la que te llamé. Eso es lo que estaba haciendo Jesús con Pedro. Yo no he acabado contigo, Pedro. Tienes una tarea que hacer. Apacienta mis ovejas. Y ese apacentar las ovejas no es solo darles de comer. No es solo pararse los domingos y predicarles. Es cuidarlas. Es atenderlas. Es conocer sus necesidades. Es darle lo que cada uno requiere y necesita en el momento que lo necesitan. A partir de ese momento, las cosas cambiaron para Pedro. Fueron diferentes. Ya Pedro no estaba siendo edificado o edificado sobre su ego, sino sobre el verdadero fundamento que es en Cristo Jesús. Esa misma piedra que se había derrumbado bajo sus propias fuerzas, una vez restaurada y alineada en el fundamento correcto, fue la que Dios usó con un poder enorme y gigantesco el día del Pentecostés. Porque fue Pedro el que se levanta y empieza a predicarle a la multitud. Es Pedro el que empieza a declarar y a decir quién era Jesús. Pero ahora no fue por un impulso humano, no fue en esa forma de ese Pedro, ese Simón, ese hombre común, sino ahora en el mover del Espíritu Santo. Diciéndoles, varones hermanos, ustedes han escuchado, pero hoy yo les digo quién es Jesús. Y se los digo
desde el punto no de conocerlo, no se los digo desde el punto de haber caminado atrás de Él, se los digo desde el punto de una comunión, de una relación, desde esa perspectiva de que hoy puedo decir, te amo Jesús, porque Él me ha hecho digno, porque Él ha restaurado. ¿Y saben qué pasó? Que ese día miles de personas, no cientos, miles de personas se convirtieron a Cristo ese día. Y a partir de ese momento vemos una iglesia que empieza a crecer. Vemos cómo se cumple la palabra de Dios para Pedro, diciéndole, yo te voy a utilizar, yo te voy a usar como ese inicio para la iglesia. Y es el mismo Pedro que Dios usa para ir y predicarle a los gentiles. Abrir la puerta del conocimiento de Cristo a los gentiles, de los cuales aquí estamos. Somos nosotros. Ahora conocemos de Cristo, ahora conocemos de Dios. Y ese hombre común se convirtió en esa piedra que atravesó, que rompió barreras. Y hoy quiero animarte y quiero llamarte a que si tú te encuentras frustrado, si te encuentras en esa posición donde te sientes destruido, donde sientes que no le puedes decir a Jesús, te amo, solo puedes decir te quiero porque quiero estar aquí, quiero estar contigo. Que sepas que Él está hablando hoy a tu vida. Que Él te está diciendo, tengo un propósito para ti. Ese propósito está vigente. Y voy a trabajar contigo y te voy a limpiar y te voy a purificar y voy a reedificar sobre el fundamento inamovible que es Cristo Jesús. Así es que si hoy te sientes tambaleado, estás así como que me estoy cayendo, acércate a esa piedra del ángulo. Permite que este arquitecto divino que es nuestro Dios limpie esos cimientos y restaure y te use para manifestar su gloria. Y entonces puedas ver que la gente se rinde y se convierte, no a tu conocimiento, no a tu persona, sino a Cristo Jesús. Que seas usado como ese Pedro en el día de Pentecostés y después. Te animo a que hoy tomes esta palabra y dejes que Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, concluya y siga realizando esa labor para la que Él te ha llamado. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te agradezco una vez más. Te doy gracias por lo que tú sigues hablando. Gracias por esta experiencia que conocemos, que vemos de la vida de Pedro, cómo podemos aplicarla, cómo podemos verla en relación a nosotros y saber que cuando tú has venido, nos has llamado, desde ese momento en que nos has dicho, voy a transformar tu vida, ya no vas a seguir siendo esa persona común, yo te voy a hacer alguien que atrape a las personas, que sea ese pescador de hombres,
tú empiezas a realizar una obra. Y es necesario que nosotros podamos ser confrontados, podamos ser atravesados por esas pruebas, donde podamos darnos cuenta de lo que necesitamos ser limpiados. Y no solo eso, sino que podemos observar y entender que hay construcciones, hay edificaciones que hemos hecho en nuestra vida, en nuestro corazón, que pueden ser destruidas fácilmente, porque han estado hechas en nuestro esfuerzo, en nuestro entendimiento, en nuestra capacidad. Pero hoy entendemos, así como Pedro, que vamos a fallar, que nos vamos a equivocar, si no dejamos que tú seas el que esté edificando la casa, que seas tú el que esté edificando nuestro corazón, nuestro llamado, nuestro ministerio. Padre, hoy una vez más estamos aquí rogándote, pidiéndote que tú sigas trabajando, que sigas limpiando, que sigas restaurando y nos uses para manifestar tu gloria. Te lo pedimos, Padre eterno. Hazlo, hazlo, Señor. Bendito seas por siempre y siempre. Amén y amén. ¿Puedes cortar, por favor?